Capítulo 9. El cielo. En cuanto a mí, veré tu rostro en justicia. Estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Salmo 17:15. Ahora hablemos de la muerte de los justos. Así como hay una morada temporal para el no creyente llamada Hades, y luego un lugar final, el lago de fuego, hay asimismo una residencia para los creyentes que han partido y que también un día cambiarán de lugar. El lugar presente es conocido por la mayoría por el nombre de cielo, pero en las escrituras se le llama la Jerusalén celestial. El lugar definitivo de los justos también se llamará Jerusalén, pero estará ubicado en la tierra. Esta es la ciudad que descenderá del cielo después del juicio final. Se llama la Nueva Jerusalén. Apocalipsis 21:1. La Jerusalén de arriba. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto. Hebreos 12 del 22 al 24. La Jerusalén celestial o Jerusalén de arriba, Gálatas 4:2, es una ciudad como la que se describe en nuestra alegoría con el nombre de Afabel. Está construida sobre un monte llamado Sión. Allí residen el Padre y el Hijo, además de millares de ángeles. La Asamblea General y la Iglesia de los primogénitos residen allí, lo cual se refiere respectivamente a los santos del Antiguo Testamento y a los muertos en Cristo. Jesús es llamado primogénito de muchos hermanos, Romanos 8:29. Así que la iglesia de los primogénitos puede ser llamada la iglesia de Jesucristo. También observe que en esta ciudad están los espíritus de los justos hechos perfectos. ¿Quiénes son estas personas, ya que se han mencionado los santos del Antiguo y Nuevo Testamento que han ido hacia su recompensa? Recuerde que cuando nacemos de nuevo a través del Espíritu de Dios, nos convertimos en nuevas creaciones. Nuestros espíritus son hechos perfectos a semejanza de Cristo y nos hallamos en Él. En este versículo, el escritor no hace referencia a sus almas o cuerpos, sino solo a sus espíritus. Personalmente creo que esto se refiere a los santos que sirven a Jesús aquí en la tierra. Piense en esto. El escritor de Hebreos nos convoca: acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia. Hebreos 4:16. El trono de la gracia está ubicado en medio de la ciudad de Dios y esta invitación se nos da a los que estamos en la tierra. ¿Será que muchos de los que viven todavía en la tierra son bien conocidos en la sala del trono porque se acercan a Él a menudo por medio de la oración? Somos espíritus con almas, con nuestro intelecto, voluntad y emociones, que ahora vivimos en cuerpos físicos. Jesús dijo que la única forma en que podemos adorar realmente a Dios es en espíritu y verdad. Juan 4:24. Pablo insiste en esto, porque testigo me es Dios a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo, Romanos 1:9. Como nuestros espíritus han sido creados a imagen de Dios y hemos nacido de nuevo, ahora tenemos disponibilidad por medio de la sangre de Jesús y y el poder del Espíritu Santo para ir a la sala del trono de Dios en cualquier momento en que queramos o necesitemos adorar. Visitas del cielo. Visitas al cielo. Perdón. La Jerusalén de arriba está ahora ubicada en un lugar llamado el tercer cielo. Es un lugar real que el apóstol Pablo visitó antes de su muerte. Escribió: vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Segunda de Corintios 12, del 1 al 4. Los estudios de la Biblia recuerdan en que Pablo estaba hablando de sí mismo. De hecho, en una versión en inglés, la nueva mm, traducción viva, este pasaje dice: fui arrebatado al tercer cielo hace 14 años. Observe que Pablo no sabía si estaba dentro o fuera de su cuerpo. Esto solo puede explicarse si el cielo es un lugar real físico. Encuentro que muchos piensan que es un área invisible donde las personas flotan como fantasmas. No, es un lugar físico con calles, árboles, animales, edificios, agua y demás.
Conozco a varias personas que han ido al cielo y luego volvieron, como Pablo, pero quisiera contarles una historia, mi favorita. Tengo un amigo que es pastor, se llama Tom Slayton. En octubre de 1979, su primera noche de ministerio, volvió a casa después de la reunión y encontró a su esposa acurrucada bajo la escalera, llorando incontrolablemente. Supo inmediatamente que algo estaba muy mal. Pronto se enteró de que su hijo Tommy, de 10 años, había llevado un televisor pequeño al baño para ver un partido de fútbol mientras se bañaba, y que por accidente tumbó el televisor, que cayó en la tina y lo electrocutó. Tom encontró a su hijo. No tenía pulso, estaba frío y de color azul, y con las pupilas totalmente dilatadas, lo cual indica que no hay actividad cerebral. Tom había aprendido las maniobras de primeros auxilios cuando trabajaba como ayudante del comisario en el condado de Los Ángeles y había visto muchas muertes. Si hubiera encontrado una situación similar siendo policía, habría declarado muerta a la víctima y llamado al forense. Pero ahora era creyente y conocía el poder de la oración. Comenzó a orar y a tratar de revivir a su hijo con las maniobras de resucitación que había aprendido. Minutos más tarde llegaron los paramédicos, por lo que Tom les dejó el trabajo a los expertos mientras seguía orando. Pasaron 45 minutos sin éxito. El electrocardiograma dibujaba una línea plana y continua. Los paramédicos ahora estaban un tanto inquietos, esperando que se diera por vencido, que este fanático se diera por vencido. Tom entonces oró: Padre, ya no tengo fe, la mía se ha agotado, pero sé que en tu palabra hablas de otra fe. Se refería al don de la fe que menciona 1 Corintios 12:9. Tom dijo que sintió algo como una mano sobre su cabeza. Entonces percibió que una fuerza y autoridad muy potente se levantaban de su espíritu y le gritó a su hijo: vivirás y no morirás en el nombre de Jesús. De repente la máquina de electrocardiograma se emitió un sonido y la pantalla mostró una línea irregular con pulso. Los paramédicos dieron un salto de alegría. Para cuando llevaron a Tommy al piso de abajo para cargarlo en la ambulancia, ya no estaba azul sino rosa, con los ojos claros y el cuerpo tibio. Tom estaba muy entusiasmado. Su hijo estaba vivo, a salvo. También tenía una grandiosa historia de milagro para contar a sus amigos y mostrarles lo que Dios había hecho. No sabía entonces que la lucha por la vida de su hijo recién empezaba. Los médicos le informaron que su hijo estaba en coma. Después de revisarlo, encontraron que del catéter salía tejido del riñón, lo cual significa en términos comunes que su cuerpo estaba en colapso. Le dijeron que si su hijo vivía sería en estado vegetativo y luego le informaron que su edad socialmente funcional sería la de un bebé de 3 meses con un coeficiente intelectual de 0.01. Para resumir una historia muy larga, solo contaré que después de 7 meses de oración y de negarse a claudicar, Tommy de repente despertó del coma. Su padre estaba junto a la cama cuando esto ocurrió y comenzó a preguntarle cosas, una tras otra. El niño respondió todo perfectamente. Tommy luego se graduó de la escuela secundaria, en la Universidad de Los Ángeles y en la escuela bíblica, con honores en todas las ocasiones. Hasta llegó a ser el presidente de la clase en su último año de escuela secundaria. Hoy está felizmente casado y tiene 2 hijos. Papá, estuve con Jesús. 3 días después de haber salido del hospital, Tom notó que el rostro de su hijo estaba radiante. Le preguntó: ¿Qué pasa, Tommy? Papá, estuve con Jesús. Cuando el televisor cayó al agua no sentí nada. Un ángel muy grande me tomó del brazo derecho y me sacó de mi cuerpo. Volamos por un túnel. Íbamos rapidísimo, como a la velocidad de la luz, y aterrizamos en las calles del cielo. Luego le contó a su padre que las calles no eran doradas sino de oro puro y que se podía ver a través de ellas. En la tierra el oro no puede ser refinado hasta la pureza que tiene en el cielo y sin embargo, en la tierra muchas veces se utiliza el oro en las ventanas para darles un color dorado, como el de las viseras de las antiguas máscaras de los astronautas, los parabrisas de algunos jets, las ventanas de edificios, etcétera. Así que el oro en su estado más puro es transparente. Tommy contó que las primeras personas en venir a saludarlo en la calle eran parientes que habían muerto, y los nombró a todos, aunque en muchos casos nunca había llegado a conocerlos ni a saber sus nombres. Su madre y su padre, sin embargo, sí reconocieron los nombres. En el grupo de bienvenida había una señora llamada Phyllis, era una vecina por la que la madre de Tommy Gale había orado para que recibiera a Jesús un mes antes de que Tommy fuera electrocutado. Había muerto 2 semanas después de su conversión. Todos estaban conversando cuando de repente el niño oyó un sonido como de género que rosa, y el grupo se separó. Allí estaba Jesús. El Señor llevó a Tommy a un tour por el cielo. Había muchas calles y edificios. Era indudablemente una ciudad grande.
Las flores, la hierba y hasta las rocas tenían vida y cantaban en armonía. Dijo que le parecía como si estuvieran alabando a Dios. Si pisaba la hierba o una flor no quedaba aplastada, sino que recuperaba al instante su posición anterior. Notó que los colores eran vibrantes, brillantes, mucho más que los de la tierra, y hasta había colores que nunca había visto antes. También tuvo el privilegio de ver las mansiones de su madre, su padre y hermanos. Entonces vino el impacto. Jesús le dijo a Tommy que debería regresar. Él no quería dejar el cielo, pero cuando Jesús lo llevó a un lugar donde corrió un velo, Tommy pudo ver que su padre lo llamaba. Entonces Jesús le dijo, Él es tu padre y tiene la autoridad para llamarte de regreso. Desde entonces, Tommy le ha dicho a su padre que no vuelva a llamarlo si llega a morir otra vez. Me pareció graciosa esta parte cuando su padre me la contó, pero el cielo es tanto mejor que la tierra. Encuentro que quienes llegan a vivir esa experiencia encuentran verdaderamente difícil regresar. Pablo también lo sintió, porque les dijo a los de la iglesia de Filipo, me siento presionado por dos posibilidades. Deseo partir y estar con Cristo, que es muchísimo mejor, Filipenses 1:23. No mejor ni mucho mejor, sino muchísimo mejor. Es que había vivido lo que era la ciudad y quería volver, pero decidió quedarse para el bien del reino. Tommy luego le dijo a su padre que cuando estaba en el cielo no tenía 10 años, tenía el cuerpo de un adulto. Muchos, incluso Tommy, creen que todos tendremos 33 años cuando estemos en nuestros cuerpos glorificados, la edad que tenía Jesús cuando fue crucificado, porque las escrituras dicen, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Primera de Juan 3:2. Esta es solo una de muchas historias reales que podría contar aquí. Aún así, estas historias junto a las escrituras muestran la realidad del cielo. Quienes son fieles siervos de Jesús entrarán en esta ciudad al dejar esta tierra. La salvación del espíritu, el alma y el cuerpo. Ya dijimos que el espíritu de una persona se convierte en una nueva creación en el momento de recibir a Jesús como su Señor. Son hechos instantáneamente a la semejanza de Jesús. Esto es afirmado por el apóstol Juan cuando declara, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Primera de Juan 4:17. Como puede ver, Juan les habla específicamente a los creyentes que están aquí en la tierra y no a los que ya han ido hacia su recompensa. La persona que realmente nace de nuevo por obra del Espíritu de Dios es hecha perfecta en espíritu aquí y ahora. Una vez salvo nuestro espíritu, comienza el proceso de salvar nuestra alma, que como dije antes comprende nuestra mente, voluntad y emociones. Nuestra alma es salvada o transformada por la palabra de Dios y nuestra obediencia a ella. El apóstol Santiago lo confirma al decir, por esto, mis amados hermanos, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar nuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Santiago 1:19 al 22. Es importante observar que Santiago les habla a hermanos respecto a la salvación de sus almas y no a no creyentes. Pone énfasis en que escuchemos y obedezcamos la palabra de Dios. El alma es la única parte del hombre en la cual ayudamos a determinar el paso de la salvación. Cooperamos al oír y obedecer, lo cual a su vez acelera el proceso o por el contrario, puede hacerlo más lento. La transformación de nuestra alma es esencial para llegar a buen fin como creyentes. Y por fin, hay una última parte de nosotros que tiene que ser salvada, nuestros cuerpos. Pablo escribe respecto a esto. Sabemos que cuando esta tienda de campaña en que vive nuestro hombre interior se desmantele, cuando este cuerpo nuestro perezca, recibiremos en el cielo un edificio nuevo, un cuerpo nuevo, maravilloso, eterno, construido no por manos humanas, sino por Dios mismo. ¿Cuánto sufrimos en este cuerpo mortal? Por eso anhelamos el día de la transformación de los cuerpos en que nos hemos de revestir de aquel cuerpo celestial. Porque no vamos a ser simples espíritus sin cuerpo. El cuerpo terrenal que ahora tenemos nos hace gemir y suspirar, pero la idea de morir, de desvestirnos de este cuerpo nos desgarra. Preferiríamos revestirnos del nuevo cuerpo, de manera que nuestro cuerpo mortal sea absorbido por la vida eterna. Dios tiene esto preparado para nosotros y nos ha dado su Espíritu Santo como garantía. Por lo tanto, vivimos confiados, con la mirada fija en nuestros cuerpos celestiales. Sabemos que cada momento que pasa en este cuerpo terrenal lo pasamos lejos del cielo, donde está Jesús. Esto lo sabemos por la fe, no por la vista. No tememos la muerte. Estamos contentos de que un día moriremos e iremos a morar con el Señor en nuestro hogar celestial. Segunda de Corintios 5 del 1 al 8.
Al leer estas palabras sentimos gran esperanza y purificación en nuestras almas. Observe que no solo menciona, sino que además insiste en que tendremos cuerpos eternos. En otra parte declara, porque lo corruptible tiene que vestirse de lo incorruptible y lo mortal de, de inmortalidad. Primera de Corintios 15, 5:3. Primera de Corintios 15, 53. Nuestros cuerpos no serán diferentes al de Jesús, porque las escrituras dicen, sin duda también estaremos unidos con Él en su resurrección. Romanos 6:5. Y amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él. Primera de Juan 4:2. Pensemos en el cuerpo de Jesús después de su resurrección. Toda característica que su cuerpo físico poseía la tendremos cuando experimentemos la salvación de nuestros cuerpos. Conocemos con lo que sucedió junto al sepulcro la mañana en que Él resucitó. María Magdalena fue la primera en descubrir la tumba vacía y lloró, pensando que alguien había robado el cuerpo del Señor. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Juan 20 del 14 al 15. Jesús no era diferente a cualquier hombre normal, no parecía un extraterrestre, como los que vemos en las películas de ficción. Ella lo confundió con el hortelano, no lo reconoció porque no se atrevía a creer que estaba vivo, lo había visto brutalmente asesinado, llevado y sepultado, y no fue sino hasta que Jesús le habló en persona que pudo creer que era él en realidad. Su cuerpo no se veía distinto del de cualquier hombre normal, pero tenemos que preguntarnos, ¿estaba viendo ella una visión de su espíritu o era de carne y hueso? Esa pregunta recibe clara respuesta cuando Jesús se les apareció más tarde a los discípulos. Les dijo, ¿por qué están atribulados? ¿Y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpen y vean, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como ven, que yo sí tengo. Lucas 24, del 38 al 39. Él tenía carne y huesos. Observen que nada dice sobre la sangre. Es porque su sangre fue derramada sobre el trono de misericordia de Dios y ahora lo que fluye por sus venas es, yo creo, la gloria de Dios. Así que nosotros también tendremos carne y huesos. Jesús también fue capaz de comer comida física y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos. Lucas 24 del 41 al 43. No fue la única vez que comió en presencia de sus discípulos, están registradas dos ocasiones más. Una en casa de unos hombres con los que Jesús se encontró camino a Emaús, y la otra cuando les preparó el desayuno a sus 11 discípulos junto al mar. Por eso sabemos que podremos comer cuando tengamos nuestros cuerpos eternos. Jesús podía hablar, cantar, caminar, así agarrar objetos y todo lo demás como un hombre normal en su cuerpo glorificado. Pero además podía atravesar paredes y desaparecer al instante. Se preguntará usted cómo podía atravesar paredes siendo de carne y hueso y desaparecer. Oh, sí. Vea lo que registra Juan. Aquella noche los discípulos se reunieron a puertas cerradas por temor a los dirigentes judíos, mas de pronto Jesús se apareció en medio de ellos. Juan 20:19. En este encuentro con los suyos, Jesús le dijo a Tomás que metiera sus dedos en las heridas de sus manos y la mano en su costado, así que volvemos a ver definitivamente que tenía carne y huesos. ¿Cómo fue que de pronto Jesús se apareció entre ellos si las puertas estaban cerradas? Pasó por las paredes y apareció, y del mismo modo podía desaparecer, lo cual también está registrado. Después de partir el pan para los hombres con los que se encontró camino de Maús, les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Lucas 24:31. Nosotros también tendremos la capacidad de desaparecer en nuestros cuerpos resucitados y de reaparecer en un lugar diferente. Esto explica por qué o cómo podremos viajar largas distancias en el nuevo cielo y la nueva tierra. Lo tendremos que hacer porque la ciudad de Dios se extiende por 2.250 kilómetros a lo largo y a lo ancho. Y ni hablar de la distancia que implica viajar a otras galaxias. Podremos también desplazarnos por el aire. Recuerde que Jesús ascendió a los cielos después de haber interactuado durante 40 días con sus discípulos. Una de las cosas que Tommy le dijo a su papá y que también dijeron otros conocidos míos que estuvieron en el cielo, es que uno puede caminar, flotar o transportarse de inmediato de otro sitio. Hubo partes de su paseo que Tommy realizó caminando y en otros momentos se sostuvo en el aire y flotó hacia diferentes lugares.
El reinado milenial de Cristo. Necesitamos ahora volver nuestra atención al traslado de la ciudad de Dios, pero antes hablemos de los eventos que sucederán primero. Cuando acabe la era de la iglesia habrá 7 años de tribulación. El hombre inicuo, el anticristo, será revelado y engañará a muchos. Se opondrá y se exaltará por encima de todo lo que sea llamado Dios o adorado como tal. Perseguirá a los santos y liderará a muchas naciones hacia la gran oscuridad en rebelión contra Dios. En este periodo, el Señor vendrá por sus santos. Algunos creen que esto sucederá antes de que comiencen los 7 años, otros a la mitad y aún otros más que será cuando se cumplan los 7 años. Sin embargo, lo importante aquí es si estamos preparados. Pablo habla de este arrebatamiento de la iglesia algunas veces en el Nuevo Testamento. Uno de esos pasajes dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Primera de Tesalonicenses 4, del 16 al 18. Esta no es la segunda venida de Cristo, porque no vendrá a la tierra, sino que se encontrará con sus fieles en las nubes. La segunda venida ocurre cuando terminan los 7 años de tribulación con Jesús, regresando en un caballo blanco y liderando a los ejércitos del cielo. Habrá una multitud de sus santos entre ellos. Judas 14. El anticristo, el falso profeta, los líderes del mundo y los ejércitos de naciones se reunirán para pelear contra el Señor y su ejército. Jesús los derrotará con su espada en un único día de batalla y las aves del aire consumirán su carne. A esta batalla se le conoce comúnmente como Armagedón, porque ocurrirá en un lugar del valle del Megiddo, que se extiende desde el Monte Carmelo hacia el sudeste hasta Jerusalén. Apocalipsis 16:16 y Apocalipsis 19 del 11 al 21. Habrá multitudes de personas en todo el mundo que no se rebelaron contra el Señor en esta batalla, ni tampoco habían dado su lealtad al anticristo. Muchos teólogos creen que estas personas sobrevivirán y vivirán en la era siguiente, llamada comúnmente el reino milenial de Cristo. Permanecerán en sus naciones y estarán sujetas al gobierno global de Cristo. Tendrán cuerpos naturales y seguirán poblando la tierra. Así que, en esencia, habrá dos tipos de personas que habitarán la tierra: quienes sobrevivieron a la batalla del Armagedón y los santos que regresen con Jesús. Los santos tendrán cuerpos glorificados a semejanza del Rey Jesús. Serán quienes gobiernen con Él sobre la tierra. No es difícil entender la relación entre estos dos grupos porque no será distinta a la interacción de Jesús con sus seguidores después de su resurrección. Los santos glorificados podrán hablar, caminar, comer e interactuar socialmente con quienes tengan cuerpos naturales. Las escrituras muestran que habrá paz global, de hecho paz universal, porque Satanás y sus cohortes estarán atados durante 1000 años. No habrá guerras, prejuicios, odio, vergüenza, crimen, enfermedad, etcétera, por el gran vuelco hacia Dios de todas las naciones. El profeta Miqueas dice: en los últimos días el monte del templo del Señor será puesto sobre la cumbre de las montañas y elevado por encima de las colinas. Entonces los pueblos marcharán hacia ella, y muchas naciones se acercarán diciendo: vengan, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob. Dios mismo nos instruirá en sus caminos, y así andaremos en sus sendas, porque de Sión viene la instrucción, de Jerusalén la palabra del Señor. Dios mismo juzgará entre muchos pueblos y administrará justicia a naciones poderosas y lejanas. Convertirán en asadones sus espadas y en hoces sus lanzas. Ya no alzará su espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Cada uno se sentará bajo su parra y su higuera, y nadie perturbará su solaz. El Señor Todopoderoso lo ha dicho. Miqueas 4 del 1 al 4. Habrá prosperidad global y un sistema financiero seguro porque las naciones obedecerán las leyes de Dios. Será una época maravillosa. El juicio del gran trono blanco. Cuando termine este periodo de 1000 años, Satanás será liberado de su prisión durante un corto tiempo. Se le dará permiso para salir y engañar a las naciones. Esto no incluirá
Esto no incluirá a los santos en sus cuerpos glorificados, sino a los que tienen cuerpos naturales y que han sobrevivido al Armagedón, y a quienes nacieron durante el milenio que pueblan las naciones. Los rebeldes se reunirán y rodearán la ciudad de Jerusalén para hacer la guerra, y entonces el fuego de Dios descenderá del cielo y los devorará. El diablo será echado en el lago de fuego y azufre, y atormentado día y noche por los siglos de los siglos. Jamás volverá a ser liberado. Ver Apocalipsis 20 del 7 al 10. El gran juicio del trono blanco seguirá de inmediato. El Hades entregará a los muertos de todas las generaciones, desde Adán hasta esta batalla final. Todos los seres humanos que no hayan entrado en el pacto de Jehová en los tiempos del Antiguo Testamento o que no se hayan sujetado al señorío de Jesús a partir de ahí, tendrán que presentarse ante el rey y rendir cuentas, como vimos en el juicio de independiente, engañado, corazón flojo y doble vida en nuestra alegoría. Aquellos cuyos nombres no estén escritos en el libro de la vida serán echados en el lago de fuego con Satanás y sus cortes por siempre jamás. El nuevo cielo y la nueva tierra. Cuando los cielos y la tierra existentes sean purgados por fuego, vea 2 de Pedro 3 del 10 al 13, emergerán el nuevo cielo y la nueva tierra. El apóstol Juan describe, después vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primer tierra habían dejado de existir. Apocalipsis 21:1. El apóstol Juan describió luego el descenso de la nueva Jerusalén desde arriba, para ubicarse eternamente sobre la tierra. Se refiere a ella como esposa del Cordero, porque será el hogar de todos los rescatados por la cruz del Señor, desde Adán hasta los que fueron recibidos en gloria en su segunda venida. Juan nos da una descripción general de esta nueva Jerusalén. Me llevó en el espíritu a una montaña grande y elevada, y me mostró la ciudad santa, Jerusalén, que bajaba del cielo procedente de Dios, resplandecía con la gloria de Dios, y su brillo era como el de una piedra preciosa, semejante a una piedra de jaspe transparente. Tenía una muralla grande y alta, y 12 puertas custodiadas por 12 ángeles, en las que estaban escritos los nombres de las 12 tribus de Israel. 3 puertas daban al este, 3 al norte, 3 al sur y 3 al oeste. El ángel que hablaba conmigo llevaba una caña de oro para medir la ciudad, sus puertas y su muralla. La ciudad era cuadrada, medía lo mismo de largo que de ancho. El ángel midió la ciudad con la caña y tenía como 2.200 kilómetros. Su longitud, su anchura y su altura eran iguales. Midió también la muralla y tenía como 65 metros según las medidas humanas que el ángel empleaba. La muralla estaba hecha de jaspe, el segundo con zafiro, el tercero con ágata, el cuarto con esmeralda, el quinto con ónice, el sexto con cornalina, el séptimo con crisólito, el octavo con berilo, el noveno con topacio, el décimo con crisoprasa, el undécimo con jacinto y el duodécimo con amatista. Las 12 puertas eran 12 perlas y cada puerta estaba hecha de una sola perla. La calle principal de la ciudad era de oro puro, como cristal transparente. Apocalipsis 21 del 10 al 21. La ciudad es tan bella que quita el aliento. Es tan maravillosa que no hay ciudad en la tierra que se le pueda comparar. De ella emanará opulencia, esplendor, será radiante. No habrá corrupción alguna porque es absolutamente pura. Juan sigue su descripción. Luego el ángel me mostró un río de agua de vida, claro como el cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, y corría por el centro de la calle principal de la ciudad. A cada lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 cosechas al año, una por mes, y las hojas del árbol son para la salud de las naciones. Ya no habrá maldición. El trono de Dios y del Cordero están en la ciudad. Sus siervos lo adorarán, lo verán cara a cara, y llevarán su nombre en la frente. Ya no habrá noche, no necesitarán luz de lámpara ni de sol, porque el Señor Dios los alumbrará y reinarán por los siglos de los siglos. Apocalipsis 22 del 1 al 5. Observe que las escrituras revelan claramente que veremos su rostro. Lo que Moisés tanto anheló y le fue negado, nosotros lo veremos. ¡Qué maravilla! ¡Qué emocionante! También note que las hojas del árbol de la vida traerán sanidad a las naciones. Esto despierta algunos interrogantes. ¿Quiénes, ¿Quiénes compondrán estas naciones? Si los santos estarán viviendo en la ciudad. ¿A quiénes gobernarán los santos por los siglos de los siglos? ¿Habrá personas nacidas naturalmente viviendo también en esta época? Isaías responde,
Presten atención, que estoy por crear un cielo nuevo y una tierra nueva. No volverán a mencionarse las cosas pasadas ni se traerán a la memoria. Alégrense más bien y regocíjense por siempre, por lo que estoy a punto de crear. Estoy por crear una Jerusalén feliz, un pueblo lleno de alegría. Me regocijaré por Jerusalén y me alegraré en mi pueblo. No volverán a oírse en ella voces de llanto ni gritos de clamor. Ahora Isaías se vuelve a la gente de fuera de la nueva Jerusalén. Nunca más habrá en ella niños que vivían pocos días, ni ancianos que no completen sus años. El que muera a los 100 años será considerado joven, pero el que no llegue a esa edad será considerado maldito. Construirán casas y las habitarán, plantarán viñas y comerán de su fruto. Ya no construirán casas para que otros las habiten, ni plantarán viñas para que otros coman, porque los días de mi pueblo serán como los de un árbol. Mis escogidos disfrutarán de las obras de sus manos, no trabajarán en vano, ni tendrán hijos para la desgracia. Tanto ellos como su descendencia serán simiente bendecida del Señor. Antes que me llamen, yo les responderé. Todavía estarán hablando cuando yo les habré escuchado. El lobo y el cordero pasearán juntos. El león comerá paja como el buey, y la serpiente se alimentará de polvo. En todo mi monte santo no habrá quien haga daño ni destruya, dice el Señor. Isaías 65, del 17 al 25. Muchos aplican incorrectamente este pasaje de las Escrituras al reino milenial de Cristo. Sin embargo, habla con toda claridad de la era en que ya están presentes el nuevo cielo y la nueva tierra. Al examinar los escritos del apóstol Juan y de Isaías, vemos que hay personas que viven fuera de la ciudad. Ellas edifican sus hogares en un tiempo eterno de paz y prosperidad universal. No pueden ser los santos que residen en la ciudad santa, porque ellos ya deben tener mansiones que les preparó Jesús mismo. Juan 14, del 2 al 4. Fíjense que también habrán niños. Esto tampoco podría referirse a los santos glorificados porque Jesús dejó en claro que los que tienen cuerpos glorificados no tendrán bebés porque no se casarán. Jesús dijo, en la resurrección las personas no se casarán ni serán dadas en casamiento, sino que serán como los ángeles que están en el cielo. Mateo 22:30. Este fue otro de los hechos que Tommy confirmó en su paseo por el cielo. Estas naciones habitarán la nueva tierra, enriqueciéndola al sembrar, cosechar y construir. Se multiplicarán y llenarán la tierra sin impedimento como lo habrían hecho Adán y su simiente si él no hubiera pecado, si él no hubiera caído. ¿Cómo podemos explicar lógicamente esto? Una posibilidad que podría argumentarse es que las escrituras nos muestran que cuando comience el milenio, la vida humana natural se extenderá porque nuestro enemigo final, la muerte, habrá sido derrotado y destruido. Primera de Corintios 15:26. Jesús habrá destruido la maldición de la muerte física y espiritual. Por eso, la humanidad podría potencialmente vivir a lo largo de este periodo de 1000 años al finalizar el milenio. De 1000 años. Al finalizar el milenio, podrá otorgárseles este don para siempre, si no se rebelan contra Dios cuando Satán sea liberado durante un breve periodo. El salmista escribe, te alabarán los pueblos eternamente y para siempre. Salmo 45:17. Una forma de entender esta posibilidad es viendo a esta gente como eran Adán y Eva antes de la caída. Adán no fue creado para la muerte, sino para vivir para siempre. El don se perdió por su desobediencia. Él trajo la maldición de la muerte y la corrupción a su raza. Solamente los redimidos de Cristo, con cuerpos glorificados, residirán en la Nueva Jerusalén. Sin embargo, parecería a partir de las escrituras que quienes tienen cuerpos naturales podrían pasar por ella y tomar el fruto y adorar al Señor, como dice lo escrito por Juan. Y las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella, la Nueva Jerusalén, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche, y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. Apocalipsis 21 del 24 al 26. En el comienzo el hombre cayó ante la tentación del pecado. El castigo fue la muerte física y espiritual, cuyo resultado es la muerte eterna. Pero la caída no impidió que Dios siguiera adelante con su eterno plan original para el hombre en la tierra. ¿Puede Dios sufrir finalmente el fracaso de su designio a causa de la desobediencia del hombre? No. En cambio, Dios convierte la derrota del hombre en bendición al reunir de la humanidad caída a un pueblo celestial glorificado por medio de la redención de Cristo, que al final reinará sobre la humanidad en la nueva tierra. Esto nos ayuda a entender las palabras de Jesús al siervo fiel. Está bien, buen siervo. Por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Lucas 19:17. ¿Podrían estas ciudades ser las del milenio y la eterna era de la nueva tierra?
Si no hubiera sucedido la caída, Dios, Dios no habría tenido una clase de personas glorificadas para ayudarle a administrar y gobernar sobre los asuntos de la tierra y el universo por los siglos de los siglos. En su eterna sabiduría lo previó y por esta razón se llama a Jesús Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Apocalipsis 13:8. Una vez iniciado el milenio y en la era eterna de la nueva tierra, se cumplirá el propósito original de Dios de poblar esta tierra con el hombre natural que vivirá para siempre. Las palabras de Jesús se cumplirán por completo. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Mateo 6:10. Será en la tierra lo que Tommy atestiguó en el cielo. Hermosos colores nuevos, plantas y rocas vivientes que cantan alabanza a Dios, arquitectura perfecta, agua viva, etcétera. Un mundo de veras perfecto. Isaías concluye su libro profético diciendo de la era de la nueva tierra, porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre, y de mes en mes y de sábado en sábado vendrán todos a adorar delante de mí, dice Jehová. Saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá ni su fuego se apagará, y serán abominables para todo ser humano. Isaías 66, 22, 24. Es bastante impactante, pero a lo largo de toda la eternidad podremos ir a un lugar fuera de la ciudad para ver el horrible destino de Satanás, sus ángeles y los seres humanos que se rebelaron contra el Señor. Quizás sea por la sabiduría de Dios que siempre se mantendrá ante toda criatura la terrible consecuencia del pecado y la rebeldía. Piense en esto. Satanás cayó en rebelión sin ser tentado. Y si Dios mantiene esto a la vista de toda su creación por toda la eternidad, será un factor de disuasión para que nadie caiga en el terrible pecado en que cayeron Lucifer y sus ángeles. Lo que seguirá. Como vimos antes, los santos glorificados vivirán en la ciudad de Dios, la nueva Jerusalén. Recibirán sus recompensas y eternas posiciones de servicio al eterno Rey antes del milenio ante el tribunal de Cristo. Exploraremos esto en mayor detalle en el capítulo que sigue.